No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Diseño universal. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Quédate hasta las 15 en Caput para mirar juntos. Así es. Muy buenas tardes. Hasta las 15 vamos a estar aquí en Radio Caput. Nos estamos acomodando en una tarde con sol, con una linda temperatura en Buenos Aires después de días lluviosos, de días bastante grises, pero hoy tenemos un viernes con mucha luz, un viernes iluminado en la capital de la Argentina. Y en un ratito nada más sabremos cómo está Concepción del Uruguay, porque esto es a dos voces, no el programa de TN, sino este diseño universal que hacemos aquí en Radio Caput con mi hermano Fabián Galarraga, y también desde dos lugares muy, muy particulares y muy amados por nosotros. Esta, nuestra ciudad de Buenos Aires, y allí la bella Concepción del Uruguay, al lado del río Uruguay, enfrente de nuestros hermanos uruguayos que tanto nos han contagiado, de tanto nos han impregnado con su cultura, con su música, con su cordialidad desde niños, a todos los entrerrianos, por supuesto. Y en esta semana que va terminando, de la lluvia, de la aprobación de la ley de glaciares, en esta semana de destapes, todavía en función de lo que le está pasando al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en esta semana de censuras, porque no puede llamarse de otra forma lo que se les hizo a colegas, a periodistas de distintos medios acreditados en Casa Rosada, que no pudieron ingresar para desarrollar su trabajo. Gente de 15, 20 años. Gente que pensaba que Cristina y el kirchnerismo eran lo peor por cómo habían tratado al periodismo en su momento. Hoy se encuentran que siempre hay algo, un escalón más, parece. O que aquello no era tan malo, en definitiva. Pero la cuestión es que con el pretexto de esta intervención rusa, porque a Putin le preocupa tanto lo que pasa en la Argentina, invirtió la friolera de casi 300.000 pesos para financiar a algunos periodistas que habrían escrito algunas notas para desprestigiar al profundamente desprestigiado gobierno de Javier Milei. Entonces, la Casa Rosada, que ni lerda ni perezosa, siempre encuentra, siempre busca algún palenque donde apoyarse. Se apoyó en esta mafia Rusia y dejó afuera casi todos los periodistas que hace días nomás incomodaron con sus preguntas, con sus interrogantes al mismísimo jefe de gabinete. Ese hombre plantado, soberbio, canchero, al estilo
Washington y los voceros republicanos del presidente de Estados Unidos, ese hombre se vio molesto, incómodo, arrinconado, tanto que se tuvo que ir en su momento de la conferencia de prensa. Pero había un capítulo más, que era impedirles directamente su trabajo, impedirles que pudieran desarrollar su trabajo. Así que para ellos todo nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad y por supuesto esperemos que, primero esperamos que se vaya Adorni, porque es impresentable que siga todavía siendo jefe de gabinete, pero esperemos que fundamentalmente también se resuelva la situación de las compañeras, de los compañeros que deben desarrollar su trabajo en Casa Rosada para informar a toda la comunidad. Si no, esta democracia sigue perdiendo intensidad, sigue perdiendo valor y ojalá que todas y todos se sigan despertando, porque en definitiva tenemos que despertar para darnos cuenta que esta democracia que propone Javier Milei no es una tan apegada a la letra de la Constitución Nacional. No sé qué opinás, Fabián. ¿Cómo está el clima en Concepción del Uruguay? El clima está bastante mejor que el clima de la vida que vos estás describiendo, el clima por aquí en Concepción del Uruguay. Primero, siempre chequeando cómo me escuchás, probamos conectividad. Probamos, si funciona bien, perfecto. Funciona. Bueno, por lo demás, unos 20 grados más o menos, 20, 21 grados de temperatura, una jornada de otoño, después de los días de lluvia que tuvimos a principios de semana, y mirando con atención todas estas cosas que estás contando, un gobierno que se está poniendo cada vez más autoritario y que a mí me sigue asombrando la pasividad de cierta parte de la sociedad argentina, de ciertos grupos de poder, que en muchos casos tienen que ver con los medios de comunicación también, que se bancan este nivel de humillación, de destrato, de falta de respeto, que en otro momento hubiera sido un nivel de indignación que hubiera provocado marchas, carpas frente a la Casa Rosada, no sé la cantidad de cosas que veríamos. Bueno, nada de eso está sucediendo hoy. Y asistimos a un tiempo de cada vez mayor autoritarismo, de cada vez menos elementos que tengan que ver con la democracia, y uno se pregunta de qué manera y hasta cuándo. Lo de Adorni no tiene límite, del mismo modo que no tiene Goyete lo de los créditos hipotecarios de Nación para los amigos, del mismo modo que no paramos de advertir situaciones que hacen a una realidad verdaderamente triste, la que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, esto es lo que nos toca describir. Esto que uno dice, dejamos una semana, nos saltamos una semana por la Semana Santa, ¿qué nos tocará? ¿Con qué nos vamos a encontrar en la próxima? Y lo que vemos es cada vez una democracia más deteriorada, con un sistema que verdaderamente a uno le preocupa, ya no solamente por lo que tiene que ver con un gobierno, sino por la calidad de las instituciones, que están cada vez más en jaque. Bueno, en ese marco nos toca, y en ese marco venimos también desde la provincia de Entre Ríos, que tiene sus propias dificultades, y la ciudad de Concepción del Uruguay también a compartir con ustedes este diseño universal, como lo hacemos con muchísimo gusto en cada viernes. Vos sabés que yendo de hoy para atrás, me gustaría reflexionar con vos algunas cuestiones y algunos puntos que me parece que son claves. El primero, hace horas nada más, Axel Kicillof, prácticamente en modo campaña ya, pidiendo que aflojemos con las internas, pidiendo que escuchemos mucho a la gente y que construyamos y que se construya definitivamente una propuesta distinta a esto que está gobernando hoy la Argentina, en claro llamamiento hacia los propios para que la verdad que aflojen con la interna, porque no es momento. En definitiva es el tiempo de la construcción, es el tiempo de la ampliación, de postergar las diferencias más pequeñas para poner objetivos más grandes por encima, ¿no? Después, ¿se llegará a entender eso hacia adentro? ¿Se llegará a entender eso hacia adentro del movimiento, de lo que puede considerarse el peronismo o como fuere?
Y es lo que uno espera que pase, por un lado, pero que sin embargo llevamos ya muchos años donde no cesa. Más allá de que sea muy expuesta, como fue durante bastante tiempo, o más solapada, pero la interna sigue latiendo y es muy fuerte, lamentablemente es muy fuerte. Fíjate vos que el propio Axel lo blanquea en un discurso, en un evento, ante mucha gente, directamente dice, aflojemos con la interna. Ya no trata de disimular diciendo no hay interna. Y lo que pasa es que Axel es un jugador, es el único que hasta ahora está claramente proyectado ya en modo campaña y dice demasiado, tenemos con el fuego enemigo para tener que aguantar el fuego amigo, que a veces es mucho más perjudicial, que es en definitiva lo que lo ha traído a Milei al gobierno, porque en definitiva precisamente este modo de construir el poder que tuvo el gobierno anterior desde sus distintos estamentos, entre los propios y los no propios, terminó generando un nivel de deterioro donde hubo mucho más preocupación durante mucho tiempo por la interna que por el propio desarrollo del gobierno, y así terminó. En definitiva es así, claramente. Y los otros dos puntos que quería traer a este rápido y apretado resumen de las cosas que más nos llaman la atención, porque hay un montón, obviamente, después de 15 días, y en esta Argentina vertiginosa. Por un lado, el Congreso, una vez más, incluso con votos peronistas, ayer sancionó la ley de glaciares, lo que le resta capacidad de decisión a la nación para las inversiones, justamente como ofrenda al acompañamiento de todos los gobernadores. Pero en definitiva lo que quiero remarcar de esto es el peso que tiene hoy el gobierno en el Congreso. Es decir, lo que mande lo va a sacar y tendrá que mediar una fuerte protesta social, una fuerte movilización multisectorial para impedir que cualquier cosa que mande el Poder Ejecutivo hoy al Congreso no sea ratificado en ambas cámaras, como pasó ahora con la ley de glaciares, y en un rato vamos a hablar de otra que se traen, que es la de salud mental. Hay gente firmando petitorios, juntando firmas para que el gobierno mande al Congreso la eliminación de la ley del aborto voluntario. Sí, están trabajando mucho en eso, en la ley de la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, están trabajando mucho para que se derogue, porque sienten que hay los grupos de derecha y algunos grupos que tienen mucho que ver con la iglesia o con las militancias extremas desde esos sectores, sienten que hay arenita ahora para poder hacerlo, entonces están haciendo incluso testeos a nivel de los legisladores para ver si verdaderamente habría legisladores dispuestos a eso. Y bueno, con respecto a lo demás, sí, claro, la importancia, yo creo que vamos a terminar de advertir la importancia que tenía la elección del año pasado, la elección del 26 de octubre, toda vez que siga sucediendo esto. Lo que pongan en el Congreso hoy tienen, por lo menos por este año, porque no hay nadie que se haga lo suficientemente fuerte, han logrado una hegemonía en el Congreso, entonces se ha perdido todo tipo de balanza y lamentablemente el equilibrio ha desaparecido. Así que este es el momento de hacer desastres en términos legislativos y después desandar ese camino, por más que en algún momento venga algún gobierno que traiga otro aire, un poco más progresista, va a llevar y va a costar mucho tiempo. Claramente. Lo que se inscribe en leyes cuesta un montón desandar después, porque además eso tiene su correlato en la praxis, en el territorio, en la destrucción del Estado, en la construcción cultural, en el imaginario social, en tantos otros ítems que están
por encima y por alrededor que se van a ir consolidando. Y lo último, Yo Fabián, te puedo decir solamente para cerrar sí. este ítem, lo que aquí en el interior, como lo sentimos, lo que se han animado a echar en este tiempo empleados a partir de la reforma laboral, más allá de que esté en pausa, de que haya artículos que sí, que no, e incluso precarizar, es tremendo en estos últimos 2 meses. Y cerramos con esto, esta parte por lo menos del programa. Sí. Miraba comentarios de analistas de redes sociales y no le está yendo tan bien al presidente ya. Entonces mi reflexión iba por acá, Fabián. Los políticos, la clase política expresada, si se quiere, en diputados, senadores y el poder ejecutivo, parece que tienen un discurso único, un discurso hegemónico, donde a la Argentina en todos los indicadores le va bien, en todos. Millones y millones fuera de la pobreza, el consumo, el turismo en Semana Santa. Vos los escuchás y los leés y parece que están hablando de Argentina años verdes, vaya a saber en el imaginario de quién o de qué, pero transitas los barrios, visitas los negocios, hablas con los laburantes, ves lo que pasó con los colectivos nada más acá en Buenos Aires en estos días y que se sigue padeciendo. Son 2 Argentinas absolutamente distintas. Hay una disociación entre la realidad que vive la gente de clase media y la gente pobre con lo que quieren instalar y difundir medios amigos y sus adláteres de redes sociales, que es abismal. La brecha, antes teníamos una brecha en el dólar oficial y en el dólar paralelo. Hoy hay una brecha enorme entre la realidad que vive la gente y lo que quieren vender quienes gobiernan la Argentina. Yo me pregunto en qué momento esto se terminará, porque es verdad, todavía hay una tarea enorme de ciertos medios de comunicación, a pesar de que el presidente dice el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes, dijo el otro día. No sé cuál será el 5%, deben ser los amigos de él. Pero en algún momento, la gente tendrá que asumir lo que le está pasando, porque todavía hay mucha gente que, aún viviendo cada vez peor, sigue comprando esos espejitos que venden esos medios amigos. Y dice, bueno, debe ser a mí nomás que le va mal, pero ¿será que al resto de la gente le va mejor? ¿O será que al país le va mejor? O si no, la otra. Dice, bueno, tenía que pasar esto, era necesario, en algún momento teníamos que pasar por esto, por todo lo que vivimos antes. Bueno, todo ese paquete que nos hacen creer permanentemente, ahí lo van comprando cada vez menos, pero queda gente que lo compra todavía. Y la otra, que me parece que es la clave de todo esto que estamos hablando, son las alternativas. Esto que dice Axel, no sé si será Axel el hombre o quién, pero tiene que haber una alternativa para la gente, una esperanza de la cual agarrarse, de la cual asirse de cara a un futuro que, por supuesto, en algún momento ha de marcar el fin de esta tragedia. No hay modo de calificar distinto este tiempo. Vamos a hacer una pausa para respirar, para que la gente respire, para tomar aire y seguir metiéndonos con la realidad, con lo que se viene en la Argentina de Javier Milei, lo que se viene en la Argentina que tenemos que reconstruir entre todas y todos.
A los altos, como canta Divididos, estamos todos un poco. La idea sería no contagiarse de esta inmediatez y de esta vertiginosidad que esta sociedad nos plantea y nos propone. Y que de alguna manera también trae sus enormes consecuencias, ¿no? En la salud mental, en la posibilidad de disfrutar, en el agobio constante que el trabajo, que las preocupaciones, que las deudas, que las tarjetas, que la falta de posibilidades para conseguir un préstamo, como sí tuvieron algunos diputados y funcionarios que lo aprovechen, ojalá, ¿no? Pero, Fabián, te propongo que charlemos y recibamos aquí en Diseño Universal al compañero y amigo Leo Gorbax, autor de la Ley de Salud Mental, funcionario en Tierra del Fuego, responsable aquí también en el gobierno anterior, en la Secretaría de Derechos Humanos, de impulsar todo lo relacionado con la salud mental, la aplicación de la ley, que hoy el gobierno quiere voltear para ahorrar plata, para echar gente que está en la calle, en los manicomios. Llegaron a decir para meter en los manicomios, que ya tendrían que haber desaparecido, a todos los cucas. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Fernando Galarraga aquí, Fabián Galarraga allí en Concepción del Uruguay. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fernando? Fabián, un gusto conversar. Muy bien, acá remando en este contexto tan difícil, ¿no? Un gran saludo, Leo, un placer conocerlo. Admirado de nuestra parte, sobre todo conocedores del trabajo que hizo, seguramente junto con mucha otra gente, para modificar la situación de la salud mental en la Argentina en algún momento, algo que está tan deteriorado en estos tiempos, y una ley que tal vez en muchos aspectos de su aplicación, usted nos dirá, se ha quedado a mitad de camino también, ¿no? Sí, bueno, fue un poco así, por la complejidad también, ¿no? De la transformación de las prácticas, de las instituciones y también del sentido con que la comunidad ve el problema de la salud mental, ¿no? Porque, bueno, la ley de salud mental, para los que no conocen, sintéticamente se sancionó en el 2010, sí, y lo que proponía fundamentalmente era ampliar el acceso de las personas a la salud mental, porque muchos hospitales y centros de salud no ofrecían atención en salud mental, y al mismo tiempo rescatar del encierro a personas que en algún momento habían ingresado en los manicomios por alguna crisis, pero que habían quedado más por pobres que por locos, porque, bueno, las crisis se superan, pero la pobreza es un poco más difícil de superar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hemos hecho algunos avances, ¿no? En el sentido de que fundamentalmente hemos construido un consenso muy amplio en todo el país, con trabajadores, con usuarios, con profesionales. Han cambiado mucho las prácticas, en algunos lugares se han creado organismos de control, se han generado nuevos dispositivos de asistencia, y también mucha gente que estaba encerrada hoy está viviendo en su casa o en casas del Estado, con apoyo, con acompañante. Así que en ese sentido se ha avanzado. Lo que pasa que, bueno, primero habría que haber invertido más para avanzar más rápido, y segundo, este proceso se cruzó con la crisis de salud mental que estamos viviendo y con el aumento de demanda, ¿no? Entonces ya estamos en un escenario distinto, porque no es un escenario normal el que estamos viviendo ahora, sino un escenario de aumento muy marcado de las problemáticas, y al mismo tiempo con este gobierno que ha ajustado a las provincias y ha ajustado el sistema de salud. Y entonces ahí tenemos la dificultad, no en la ley, sino en la dificultad para implementarla cuando se quitan recursos. Leo, dos apuntes antes de pasar a lo que se vendría si el gobierno logra su objetivo de modificar esta ley. Hay dos cosas como muy instaladas, ¿no? Que uno ha escuchado mucho como crítica a la ley de salud mental. Esto de decir que profesionales, la justicia, alguna gente
incluso familiares de personas con alguna situación de salud mental, decir tengo las manos atadas o esta ley no me deja hacer nada, y entonces algunas situaciones se vuelven crónicas y repetitivas. Y la otra, esto que recién vos remarcabas, y que tendríamos que estar ya en un proceso donde los manicomios tendrían que haber sido cerrados, ¿no? Y todavía con mucha gente están abiertos. Sí, bueno, respecto de las familias, efectivamente las familias tienen problemas a la hora de conseguir atención, de acceder al sistema, pero eso es lógico porque faltan camas, faltan profesionales, el gobierno en lugar de sumar profesionales y sumar recursos los restó, echó profesionales del Hospital Bonaparte que venía trabajando muy, muy bien. Los dispositivos que son los que más respuesta dan en términos cuantitativos a los problemas de consumo en los jóvenes, que son las comunidades terapéuticas, muchas están a punto de cerrar porque la Sedronar no les paga. Entonces lo que hay que explicarle a las familias es que ahí está el problema, no en la ley. Es decir, si no reciben asistencia es porque los lugares que le tienen que dar asistencia están cerrando, no porque la ley no permite. La ley permite atender a las personas voluntariamente, permite internar a las personas involuntariamente. La ley facilita incluso los procesos de internación respecto de la legislación que teníamos antes, porque no se necesita una orden judicial previa, basta con que el equipo evalúe que necesita una internación. Pero bueno, un equipo puede evaluar que alguien necesita una internación, pero si no tiene lugar, no se la va a poder dar. O si no está el equipo, esa evaluación nunca va a llegar. Entonces, eso no se cambia modificando la ley, se cambia ampliando los servicios, ¿no? Y multiplicando y haciendo y sosteniendo los servicios y las instituciones que existen. Y después respecto de la vigencia de los manicomios, es cierto que todavía se mantienen abiertos, en algunos casos se han transformado, han ido mejorando, han dado altas. De hecho, en todos estos años la cantidad de personas internadas de manera crónica ha disminuido porque ha habido fuertes políticas basadas en la ley de salud mental para conseguir abrir dispositivos para que la gente pueda, ser externada. Claro. Pero resulta difícil porque todo eso requiere recursos y también porque todavía hay resistencia, ¿no? En los hospitales generales de recibir, de abrir camas para salud mental, de recibir problemáticas de salud mental, porque todavía hay miedo, hay desconocimiento, y es ahí a donde deberíamos apuntar, ¿no? En aprovechar toda la infraestructura que tenemos en salud para incluir salud mental. ¿Y a dónde quiere ir el gobierno ahora con este tema? Bueno, el proyecto que nosotros hemos visto, que todavía no lo presentaron, pero que es el proyecto que propone la Directora Nacional de Salud Mental, lo que hemos visto es que proponen una modificación de varios artículos de la ley. Los más importantes son los que eliminan el presupuesto. O sea, fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, se supone que presentan una modificación de la ley para mejorar la situación, y la modificación consiste en eliminar los artículos que establecen un aumento del presupuesto para salud mental y la obligación de nación de colaborar económicamente con las provincias. Eso que está en la ley actual, el gobierno pretende eliminarlo, modificar los requisitos con los que se interna una persona, estableciendo la necesidad sí o sí de la firma de un psiquiatra, cuando la ley actual es más flexible y permite que sea un psiquiatra o un psicólogo junto con otro profesional los que establezcan la indicación de internación, con lo cual es mucho más fácil para las provincias que no tienen psiquiatra todo el tiempo, que hay muchas que tienen psiquiatras itinerantes o lo tienen part-time. Y que es un gran faltante de la medicina en general, la psiquiatría, ¿no? Sí. Y no solamente un faltante en general para el país, sino en la distribución geográfica, ¿no? Hay obviamente ciudades más grandes que no tienen tanta dificultad y ciudades del interior del país que tienen enorme dificultad. Esa es otra modificación. Otra modificación que es muy llamativa, modifican la composición del órgano de revisión, y en lugar de establecer para el plenario del órgano de revisión, que es un organismo de control que depende de la Defensoría General de la Nación y tiene un plenario
con la sociedad civil. Bueno, hoy uno de los lugares del plenario es para organizaciones de usuarios y familiares. Esto el gobierno lo modifica y pone que sea solamente para organizaciones de familiares, excluyendo a los usuarios de la posibilidad de participar. Eso es absolutamente violatorio de la Convención de Discapacidad, que exige, como corresponde, la voz en primera persona de las personas con discapacidad. Bueno, eso el gobierno, la propuesta es eliminarlo. Así que ninguna de las propuestas resuelve o mejora el sistema, más bien tiende a empeorarlo. Así que no se entiende, salvo por la intención de cambiar la agenda de discusión del último mes, que es lo que le está preocupando al gobierno, no se entiende a qué apunta con este proyecto. Y además, Leo, en traer una reforma que, por lo que vos mencionás, fundamentalmente pasa por lo económico, por restringir la inversión del Estado en el aspecto económico en estos temas, en un momento donde, por un lado, vemos un adolescente armado que mata a un compañero en una escuela en Santa Fe, hay otras situaciones de chicos armados en Entre Ríos, una situación de un nene de 4 años que muere en situación extraña, y las situaciones cotidianas, que estos serían por ahí los emergentes más complejos, pero vemos el aumento de los suicidios y tantas otras cosas que están alienando a los pibes, porque uno se mete con los niños, las niñas, y están horas excesivas frente a pantallas que los sacan de esta realidad, ¿no? Entonces me parece que justamente es un momento donde la salud mental tendría que ser una preocupación de toda la sociedad, y quería preguntarte, además de este comentario, ¿qué organizaciones o qué sector se esperan que se organicen para resistir esta transformación? Ya está habiendo mucha movilización, muchas reuniones por Zoom, muchos encuentros, muchos llamados telefónicos. En primer lugar, hay una mesa de autoridades de salud mental de la mayoría de las provincias de distinto signo político que se reúnen frecuentemente, que se van a reunir la semana que viene en Mar del Plata, en ausencia de la convocatoria del Consejo Federal, ¿no? Como Nación no convoca, las provincias se autoconvocaron y bueno, ahí seguramente va a haber algún pronunciamiento respecto de esta situación. Y después, bueno, hay organizaciones como el Consejo Consultivo Honorario, como el Colectivo Argentino de Salud Mental y Democracia, el Foro en defensa de la Ley de Salud Mental, que también estamos hablando de trabajar en conjunto y de hacer una convocatoria bien amplia para trazar una estrategia de resistencia frente a esta situación. Hubo reuniones y está habiendo reuniones con diputados y senadores, así que eso por suerte está, porque además hay un músculo, ¿no? La construcción de la Ley de Salud Mental fue un proceso largo y participativo, y eso nos permitió construir un colectivo muy fuerte que se moviliza en todo el país, y que cuando hay situaciones como la que se están dando ahora tiene reacción, ¿no? Vamos a ver, bueno, si esa reacción alcanza y si los diputados y senadores realmente escuchan, ¿no? Porque vos decías al principio, justo hablabas antes de recibirme en el programa, de la velocidad con que lo vertiginoso, digamos, ¿no? De lo que se está viviendo. Sí. Y a mí me parece que hay algo de eso en cómo se quieren resolver los problemas, ¿no? Es decir, es evidente que hay problemas con la salud mental en Argentina, pero lo que necesitamos es entonces analizar cuáles son los problemas, dónde están, cómo se resuelven, qué hay que cambiar, qué hay que fortalecer. Y sin embargo, como todo es vertiginoso, entonces pareciera que no hay tiempo de pensar. Es detectar el problema y dar una respuesta rápida, aunque no se sepa muy bien si va a servir o no, aunque no se analice si esa es la respuesta correcta o no. La cuestión es la rapidez con la que se responde a una demanda social. Y así nos está yendo, ¿no? Porque un poco el gobierno que hoy tenemos es por el apuro o por la desesperación de decir, bueno, hagamos un cambio, sin analizar a fondo qué cambio necesitábamos. Entonces, cambiar por cambiar, la verdad que ya hemos visto que no sirve para nada. Ni con los gobiernos,
ha servido, ni tampoco sirve para nada con las leyes. Cambiar por cambiar, no. Lo que hay que hacer es, pensar, debatir y hacer los cambios que realmente hayamos pensado y analizado que son los que nos van a servir. Sí, para colmo de males, con un gobierno que hoy por hoy lo que quiere cambiar es correr del Estado lo más posible de sus responsabilidades. Usted mismo lo dice. En la propia área de salud mental anda con un borrador de proyecto cuyo principal eje es quitarle presupuesto. Es de loco, ¿no? Es de loco. A mí me sorprendió, les digo, porque no me sorprendió que el gobierno se corriera, porque ya se viene corriendo, cerrando el programa Remediar, echando profesionales de los hospitales. Eso no me sorprende. Pero sí que presenten un proyecto de ley donde explícitamente estén quitando. Miren, hay un artículo que es el 41 de la ley que dice: el Estado Nacional deberá realizar convenios con las provincias para la implementación de la presente ley tendientes a, 2 puntos, inciso A, colaborar técnica, económica y financieramente con las provincias. ¿Y qué hacen eso con ese inciso A? Proponen una modificación que diga colaborar con las provincias. Le sacan técnica, económica y financieramente. O sea, yo creo que o son tontos o piensan que nosotros somos tontos y que no nos vamos a dar cuenta que en el cambio de redacción dejaron afuera la palabra técnico, económico y financiero. Sí. Pero bueno, tan tontos no somos y nosotros tratamos de leer y de opinar con conocimiento de causa. Leo, enormemente agradecidos aquí nosotros por recibirte, por escucharte. Claramente quedamos a disposición para lo que viene, que es la resistencia, el diálogo, la difusión, clarificar qué va a pasar si esto llegara a concretarse, el envío de este proyecto, porque recién lo decíamos con Fabián, lo que manda al Congreso, el gobierno hoy tiene todo para conseguir su aprobación. Ojalá que este sea uno de esos temas transversales, como fue emergencia en discapacidad, como universidades, que salud mental se vuelva un tema nacional y que no sea modificada, no sea tan dañada esta ley de salud mental, que sí, le faltan cosas para implementar, falta mucho trabajo, va a ser muy difícil cuando no se quiere que exista un Estado prácticamente, ¿no? Así que enormemente agradecidos y a disposición para lo que se viene. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Sabías que hay mucha gente que escribe? Sí, a pesar de tanta imagen o plataforma, los libros existen y no muerden. Te proponemos un ratito para refugiarnos en los libros, con Adriana Rodríguez Díaz, nuestra pana. Y cuánto que necesitamos un refugio, ¿no? En este tiempo de pantallas, de luces, de ruido, en este tiempo donde muchos ya habían pronosticado el final del libro papel como lo conocemos, y sin embargo sigue siendo un momento para atesorar, de intimidad, de compartir con un autor y con todo lo que soñó, imaginó y creó en una obra literaria. Y nuestros escritores y escritoras argentinos y argentinas siguen dando de qué hablar y mucho para leer. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fer, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos a dos puntas hoy con Fabián allá y conmigo aquí en Buenos Aires. Ah, bueno, entonces un beso grande para los dos. Hola Fabián. Hola Gurisa, un beso grande. Igual. Viste que sigue trayendo buenos criollos el pueblo, decía, ¿no? El poema gauchesco. Pero en este caso, una nueva escritora argentina que es reconocida a nivel mundial. Creo que es la segunda en este caso, ¿no? De este año. Es así. Esta noticia está recién salida, como quien diría, del horno, porque apenas se dio hace 2 días el fallo del premio AENA de Narrativa Hispanoamericana 2026, el primer premio de una empresa española llamada AENA, que otorgó un premio que ha causado muchísima polémica porque es un premio altísimo. La dotación era de 1 millón de euros y lo ganó una autora argentina que es Samantha Schweblin, una autora muy potente, muy joven dentro del ámbito literario latinoamericano, que compitió nada más y nada menos contra un Vila Matas, por ejemplo, de España. Sana envidia, ¿no? Digo por el reconocimiento, ¿no? No hay que ser materialista por la plata, pero qué bueno. Digo. Hay movilidad social, ¿viste, Fabián? Sí, claro. No se dará en todos los casos, pero hay. Bueno, ¿cuál es la obra? La obra ganadora es un libro de cuentos llamado El Buen Mal. Es el libro más reciente de Samantha Schweblin, un libro que reúne 6 relatos de esta autora argentina, relatos que, para no abandonar su costumbre, tienen una atmósfera enrarecida, en la que la ambigüedad cobra mucho protagonismo. Un libro en el que tenemos 4 relatos en los que la narradora es una mujer,
uno en el que la voz narrante es la de un niño y uno de ellos narrado en tercera persona de un modo más clásico con narrador omnisciente. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, se hace significativo el hecho de que en la mayoría de los relatos, más de la mitad de ellos, el protagonismo lo tienen las mujeres, que también es un gesto importantísimo que muchas narradoras han ido tomando de hacer que sus historias sean protagonizadas también por mujeres y con ello llevar el estandarte de lo femenino, de lo que nos pasa a las mujeres en este mundo. Y los temas van en el orden de las relaciones familiares, la violencia, los vínculos interpersonales, el deseo de morir, el odio o temáticas por el estilo, muy en boga porque, bueno, estamos asistiendo a un mundo en el que cada vez más, lamentablemente, los discursos de odio están tomando también una predominancia y, bueno, la literatura está denunciando lo que eso hace en un nivel más doméstico, ¿no? Cómo nos influyen esos discursos, cómo las acciones que están derivadas del odio, bueno, nos van marcando y van enrareciendo nuestros vínculos también. Entonces es un libro altamente recomendable. Bueno, y no por nada se ganó un premio, bueno, recién salido, el fallo se dio en Barcelona el pasado miércoles 8 de abril. ¿Y ya está en la calle, bueno, Adriana, este libro? Ya está, ya se compra sí, en las librerías, en bibliotecas, en ebook. Sí. Efectivamente sí, porque es un libro que fue publicado por Random House en el 2025, así que es posible conseguirlo en librerías, en distintos formatos y es muy recomendable adquirirlo. Bueno, de hecho la narrativa de Schweblin no tiene desperdicio. Es una narradora que además ha ido cultivando una reputación importante, ha ganado muchos otros premios a nivel latinoamericano, el Casta de las Américas, el José Donoso, es decir, también su trayectoria ha venido acompañada de mucho reconocimiento y la ha traído hasta acá y creo que es interesante, más allá de las polémicas que ha habido con relación al premio, porque siempre un premio literario genera polémica, creo que no hay uno solo que se salve de eso. Claro. ¿Y por dónde pasó esa polémica? ¿Por qué es argentina? ¿Por qué no es tan conocida? ¿Porque se entendía que había otras plumas, como se decía antes? Ahora otros teclados, otros dedos, más merecedores de esta distinción. No, digamos que no. La solidez de la trayectoria de Schweblin no deja lugar a dudas de que el premio estuvo bien dado. Las polémicas han ido más por el orden del tema de la dotación, porque, bueno, el premio es un premio cuantioso, incluso supera la dotación que da el Premio Nobel de Literatura, que es por mucho el premio más importante en el ámbito literario mundial. Sí. Entonces, bueno, ha habido, sobre todo en España, hubo muchísima polémica al respecto cuando se anunció la convocatoria, cuando se dijo cuál iba a ser el premio, hubo una polémica fuerte al respecto, pero no, con relación a quién ha ganado, creo que más bien las expresiones han sido de celebración y de reconocimiento porque, como les decía, Schweblin ha venido cosechando distintos reconocimientos que han ido avalando una literatura que se defiende por sí sola, porque todos sus libros anteriores, los de cuentos, Pájaros en la boca, 7 casas vacías, también son libros formidables. Las novelas han ganado también múltiples premios, Distancia de Rescate, Kentuckys, cualquiera de los libros que ustedes busquen de Schweblin ha sido reconocido. En Argentina ha ganado varias veces el premio Conetz, ganó el concurso de cuento Haroldo Conti, es decir, no hay duda de que está muy bien dado el premio y hoy les vengo a recomendar eso. Además, estando en el mes del libro, es bonito celebrar que una autora nacida en Argentina haya ganado este galardón y
bueno, es una bonita forma de comenzar abril leyendo algo de una autora propia, que además ha sido premiado recientemente. ¿Está acá ella, Adriana, o no reside en Argentina? ¿Sabes eso? Ella reside en Berlín desde hace muchos años. Entiendo que alterna, viene por temporadas, pero su base está en Berlín en este momento. Ok. Bueno, nos alegramos enormemente. Otra escritora argentina, seguramente formada en literatura y aquí en nuestro país, más allá de que ahora esté en Alemania. Pero es un reconocimiento a los escritores y a las escritoras argentinas. Eso que se le negó a Borges, ¿viste? Es así. Que siempre pasa, así, pero siempre lo traemos. El universo literario argentino es un universo muy reconocido en toda Latinoamérica y ya a esta altura en todo el mundo. Hay muchos exponentes, buenos exponentes de la narrativa, sobre todo hay una tradición importante y es lindo además ver cómo las mujeres también están ganando ese espacio. Antes, bueno, obviamente los grandes maestros, Cortázar, Borges, Manuel Puig, hay tantos para nombrar, pero ahora también tenemos a mujeres que están dando pues brillo a la bandera. Está Mariana Enríquez, está Samantha Schweblin, por nombrar solo a dos, y si buscamos seguro vamos a ir encontrando a muchas más, y eso me parece también algo como para enorgullecerse y para optar en las librerías por literatura nacional. Recordamos el nombre de la autora y el título de la obra. Bien. El nombre de la autora, Samantha Schweblin. El libro se llama El buen mal. Nótese el oxímoron. Y ha sido publicado por Random House en 2025. Lo pueden encontrar en librerías, en bibliotecas. Así que, y ahorita está muy, muy, muy de moda. Está cobrando un nuevo impulso por el premio que recientemente ha ganado. Un beso, Adriana. Nos vemos pronto. Para ustedes, buen fin de. Chau, chau. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz. Y nos vamos de otro capítulo de Diseño Universal aquí en Radio Caput con Martín Loza en la operación técnica, este proyecto que conduce Juan Martín Ramos Padilla, y la semana que viene estaremos otra vez con ustedes. Fabián Galarraga desde Concepción del Uruguay. ¿Estás allí todavía, Fabián? Sí, señor, recordando la muerte del Tata Justo José de Urquiza, mañana 11 de abril. Nuevo aniversario, la tragedia del Palacio se recuerda con la implementación de un museo itinerante aquí que realiza la Universidad Nacional de Entre Ríos, museo audiovisual itinerante contando distintos momentos de Urquiza, la batalla de Caseros, la sanción de la Constitución, la transformación educativa de Urquiza y otros grandes momentos. Gracias por todo, volvemos el próximo viernes si Dios quiere. Allí nos reencontraremos con todos ustedes. Serú Girán para la despedida. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras. Pero en sí
se caen, siempre igual. Los que no pueden más se ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias